¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a tener un programa variado. Vamos a empezar por una de las problemáticas que en todo caso se ha planteado en la provincia de Santa Fe y que es la relación del gremio docente con el Poder Ejecutivo Provincial. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Bueno, también vamos a estar hablando sobre la ley de etiquetados de alimentos y estaremos charlando con una nutricionista para ver cómo nos estamos alimentando y qué importancia tiene esta ley de etiquetados. Para mí, una de las más importantes para los consumidores en los últimos 2 años, o por lo menos en la gestión de Alberto Fernández. Bien, y por otro lado también vamos a estar analizando la situación sanitaria en la República Argentina. Vamos a estar conversando con un científico platense. Esto nos va a permitir evaluar en todo caso el porqué de la situación sanitaria hoy en la Argentina y perspectivas de una tercera dosis como para mantener las condiciones de calma que actualmente ofrece el tema COVID. Estamos cerrando este mes de octubre y bueno, ya hay encuestas que están hablando sobre los guarismos, cómo vienen las elecciones, cómo sigue de aquí hacia adelante, qué es lo que está pensando la gente, cómo está posicionado el gobernador de la provincia, cómo está la chance si la gente va a cambiar el voto o no va a cambiar el voto. También otro de los temas tiene que ver con la inquietud que tiene la gente o las necesidades que tiene la gente respecto a problemas de seguridad, a problemas de economía. Bueno, sobre eso estaremos hablando con gente de Doxa Data que tiene un informe preparado para nosotros. Bien, después de los auspicios va a estar con nosotros el secretario general de ANSAFE Santa Fe. Ya venimos. Bien, Rodrigo Alonso, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas ¿Qué noches. decís, ¿Cómo estás, Rodrigo? Rodrigo? Bienvenido, Bien. gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Panorama a estas horas, estamos en jueves. Ayer tuvieron una reunión con reabriendo la paritaria, pero Sí. me parece sin tantas expectativas, ¿no? Por ahora sin tantas expectativas, pero bueno, con la esperanza de que tanto mañana viernes y el lunes puedan ser días definitorios, para lo que nosotros entendemos que se da en una situación donde hay un reclamo que creemos que es justo, que creemos que es necesario, pero que también creemos que es posible, ¿no? Estamos convencidos que la provincia de Santa Fe tiene recursos para mejorar la propuesta salarial, tiene recursos para poder mejorar las condiciones de trabajo, y ese es el objetivo que nos planteamos los docentes luego de lo que ha sido este 6 de octubre, esta resolución de la Asamblea, con este plan de lucha, con 3 jornadas de paro que han tenido un acatamiento total, donde ya quedó prácticamente en el olvido esa discusión de la votación, de los posicionamientos. Está claro que en ANSAFE cuando definimos, votamos, resolvemos, y cuando resolvemos está claro que todos llevamos adelante esa resolución. Negociación, uno entiende, bastante compleja porque uno intuye que el gobierno no se va a mover de ese 17% y bueno, esto estancaría un poco la situación. ¿Podría haber posibilidades de que haya un acercamiento con referentes nacionales como para poder llegar a buen puerto? Porque si no estamos en un punto muerto. Bueno, la ley de paritaria lo prevé. Prevé la intervención nacional en el ámbito paritario con representación del Ministerio de Educación de la Nación y en este caso también de representaciones sindicales nacionales. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. Nosotros aspiramos a la voluntad política para solucionar el conflicto. Nosotros aspiramos a que en esta negociación las partes puedan ceder. Desde ya como trabajadores y como trabajadoras lo que primero que deseamos es poder resolver este conflicto. Ahora también necesitamos que del otro lado no haya una posición cerrada, que del otro lado no priven las amenazas, no prive esta cuestión de que te voy a descontar los días o de esta propuesta no me voy a mover, sino que del otro lado prive también la buena fe en la negociación. Para nosotros esto es central y algo que no tuvimos hasta el momento. Esto también hay que decirlo porque el gobierno de la provincia emitió 2 decretos que son ilegales, ¿no? Un decreto que hace mención a una paritaria que no se resolvió, y no se resolvió porque los miembros mayoritarios en la paritaria somos los representantes de ANSAFE, que rechazamos la propuesta paritaria, y donde además
un segundo decreto que establece que a un sector de los docentes se le abone el aumento y a otro sector no. Es algo que también nunca se ha dado en la historia, por lo menos de los últimos, de lo que yo tengo memoria como militante de la ANSAFE, desde 1996 que empecé a militar en el sindicato. Nos parece que es una situación sumamente preocupante, y como es tan preocupante de que en plena negociación por la discusión de cómo poder salir del conflicto, empiecen a aparecer los descuentos en los días de paro. Esto nos parece que son dos elementos que no ayudan a solucionar el conflicto. Lo que ayuda a solucionar el conflicto es tratar de buscar nuevas propuestas y que esas nuevas propuestas puedan ser puestas a consideración de todas las compañeras y de todos los compañeros docentes, ¿no? Bien, uno supone en todo caso que aquellas personas como los dirigentes gremiales que tienen a su cargo la negociación, bueno, lo peor que pueden hacer es enojarse, ¿no? Pero otra situación es la de la base. Entonces yo pregunto, por lo menos en las primeras horas, ¿qué sensación hay en la base docente respecto de lo que ha pasado con el proceso de negociación y con lo que en definitiva terminó ayer en conferencia de prensa del Poder Ejecutivo? Bueno, a ver, yo lo que creo que hay malestar, pero que no es de ayer, ¿eh? No es de ayer ni por esta negociación. Creo que hay un malestar, primero que tiene que ver por una situación general que nos está pasando a todos, por esta pandemia que nos ha atravesado. Eso está claro, de que hay malestar en general en toda la población. Creo que hay elementos particulares que hacen que en la docencia sí tengamos como ese plus para decir nuestro malestar lo estamos expresando a través de un plan de lucha. Nosotros tenemos que decir, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, ¿no? En esta pandemia la escuela pública estuvo de pie, pero no estuvo de pie por definiciones que han tomado los funcionarios, estuvo de pie por el esfuerzo que hicimos los docentes, que estuvimos garantizando derecho alimentario, que estuvimos garantizando el vínculo pedagógico, que de un 19 de marzo a un 20 de marzo nos dijeron todo de la forma en que vos estabas trabajando, no trabajas más y a partir de ahora lo vas a hacer de manera virtual, sin elementos, sin condiciones dignas para poder hacerlo, sin un espacio de discusión. Creo que ahora, también uno miraba con el diario del lunes, ¿no? Pero qué desacertado que fue eso, qué desacertado no pensar por lo menos 2 o 3 semanas para decir, bueno, a ver, ¿cómo organizamos el sistema educativo? ¿Sabes cómo se fue organizando el sistema educativo? Por circulares que enviaban el sábado a la noche, el viernes a la noche, el sábado a la mañana, circulares que nada tenían que ver con lo que pasaba y lo que sentíamos las trabajadoras, lo que necesitábamos para fortalecer el proceso de aprendizaje. Todas estas cuestiones fueron pasando. ¿Cómo no va a haber malestar cuando también nosotros sentimos que nos empujaron a la presencialidad sin importar las condiciones? Hubo una discusión nacional, que esto es bueno que en algún momento podamos... Yo sé que hay una vorágine para tratar de ver de qué manera pasa este conflicto, pero hay que hacer hincapié en algunas cuestiones que han pasado, que han generado malestar. Hubo una resolución del Consejo Federal de Educación que daba 48 horas para poder organizar la vuelta a la presencialidad. El gobierno de la provincia de Santa Fe lo hizo en 4 horas. A la noche dijo, al otro día todos vuelven a la presencialidad. Y sacó una circular que decía que si el distanciamiento no se podía mantener en el aula, dabas clase en el pasillo. ¿De qué calidad educativa hablamos? Entonces, todas estas cuestiones generaron malestar. Bueno, este malestar nosotros lo queremos transformar en más derechos, lo queremos transformar en una mejor escuela pública y esperamos que una nueva propuesta pueda ir en camino hacia este sentido, ¿no? Es una olla de presión y voy a ir un poco más hacia atrás, al año pasado, en donde unos meses antes que estamos cursando en el mes de octubre, ustedes sentían una cuestión de frustración porque no eran convocados a paritarias, porque no había un acomodamiento del sueldo, porque ese acomodamiento era dedográfico en el porcentaje y no tenía que ver con lo anterior. Bueno, eso fue llevando a que, digamos, los docentes vayan cargando tintas respecto al cómo se está manejando el gobierno en este punto. Uno por ahí no entiende cómo ustedes o la cuestión de salud, que son los dos ejes importantes dentro de la pandemia, hayan tenido estos roces en estos tiempos. Lo cierto es que hoy, si nos encontramos en el plano de que no se mueven de ese porcentaje, ¿en dónde termina esto? ¿Dónde termina? Como siempre hace la ANSAFE, una definición democrática para definir los pasos a seguir. Esperemos no llegar a eso.
Esperemos que el gobierno pueda entender, o sea que hay que destaparse las orejas un poco y tienen que escuchar lo que está pasando en la docencia. Y me parece que no es bueno tampoco por parte de algunos funcionarios repetir algunos discursos sin poder analizar un poquito más, pues se está analizando del 17%, del 52%, y te dicen, pero nacionalmente aceptaste el 45% y acá rechazar el 52%, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no analizamos un poquito en general lo que está pasando? ¿Por qué no analizamos que en el 2020 los trabajadores en la provincia de Santa Fe tuvimos un 25% de aumento? Que ese 25% fue recién en el mes de diciembre. Que tuvimos a partir de agosto algunos aumentos en cuentagotas no remunerativos y no bonificables. Que se cerró la paritaria durante 6 meses del mes de marzo. Bueno, ahí también hay que empezar a buscar algunas de las puntas por el cual los docentes estamos molestos, estamos con bronca, llevamos adelante este plan de lucha. ¿Qué es lo que queremos? Miren, lo que queremos nosotros, yo creo que en varias oportunidades lo dije, pido disculpas por volver a repetirlo. Nosotros no tenemos como objetivo hacer paro. No es nuestro objetivo hacer paro. Lo que sí nuestro objetivo es poder mejorar nuestra situación como trabajadores, poder mejorar la escuela pública, porque ese también es el otro debate que no se está dando. Todo lo que nosotros venimos planteando tiene que ver con mejorar la escuela pública, con mejorar los edificios, por mejorar la creación de cargos. Yo les tengo que decir que hay escuelas en el departamento de la capital donde todavía no se puede llevar adelante la presencialidad plena porque no hay edificios en condiciones para hacerlo. ¿Quieren que vayamos a la escuela de agrotécnica de Ángel Gallardo? Podemos ir y la podemos ver tranquilamente. Y puedo empezar a nombrar escuelas de todas las localidades del departamento de la capital. Me parece que esas son las cuestiones que hay que analizar y que tienen que estar en discusión. Ahora, Rodrigo, hay una cuestión, ¿no? Evidentemente ustedes no logran ponerse de acuerdo con el gobierno provincial. Lo conversábamos los otros días en la radio. Usted decía que en realidad lo que preocupa es el hecho de la situación de los niños que han tenido las condiciones educativas que han tenido en todo este lapso, más de un año, y se encuentran en un retorno al sistema de presencialidad con las dificultades que se están planteando, ¿no? Y además la frustración, yo creo que también está incluida en ese sentido, porque la expectativa de encontrarse con sus compañeros, de volver a tener una vida social, está frustrada. Sí, por supuesto. Y compartimos esa mirada. Por eso yo vuelvo a repetir, nuestro objetivo no es el paro. Nosotros no somos felices haciendo paro. Es un derecho que tenemos, sí es un derecho que tenemos. Pero también yo creo que si empezamos a buscar grados de responsabilidad, también tenemos que decir que esta paritaria que se hizo una propuesta el 6 de octubre, nosotros la veníamos reclamando desde julio, que nosotros entendíamos que era necesario abrir la discusión paritaria. Y una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho es que el gobierno muchas veces no toma el ámbito paritario como el ámbito de discusión. Esto también hay que decirlo. Es más, estos decretos que emite el Poder Ejecutivo Provincial roza con eso, roza con decir no importa lo que se discute en la paritaria, yo tomo una definición unilateral. Y eso es lo peligroso. Fíjense ustedes, en el año 2017, a nivel nacional, el gobierno de Mauricio Macri cerró la paritaria unilateralmente. No hubo más discusión paritaria. Y fíjense cómo un montón de programas socioeducativos que se discutían en la paritaria nacional se dejaron de discutir. Uno es el famoso Conectar Igualdad, que ahora tiene otro nombre. Pero fíjense ustedes qué importante hubiese sido entrar a esta pandemia, por lo menos con una situación informática muy distinta en los establecimientos educativos. Ahora, ¿por qué eso no pudo avanzar? Porque no hubo un ámbito para poder discutirlo. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros queremos que se discuta en la paritaria y esperemos también, y esperamos, y abogamos por la buena fe en la discusión y que podamos llegar a un acuerdo, que es lo que todos queremos, ¿no? Hay un número que ustedes siempre sacan. ¿Cuál es la pérdida del sueldo que han tenido en los últimos 2 años los docentes según el cálculo de ANSAFE? Bueno, nosotros venimos el año pasado superando el 15%.
de pérdida de poder Sin adquisitivo. contarlo de este año. Sin contarlo de este año. Con esta propuesta tampoco se alcanza a cubrir eso. La situación salarial yo creo que también hay que contextualizarla, ¿no? Creo que estamos en una situación donde las trabajadoras y los trabajadores en general venimos perdiendo poder adquisitivo en nuestro salario. Pero también nosotros entendemos que cuando hay una situación de crisis, parece que la crisis siempre recae sobre los trabajadores. Pero está claro, y creo que en estos días, ¿no?, con todas estas discusiones de los precios, eso de congelamiento de precios y demás, hay empresas que han sido beneficiadas y hay grandes grupos económicos que no hubo pandemia que lo haya hecho perder ingresos. Hay sectores en la economía que indudablemente han ganado muchísimo y hay otros sectores como los trabajadores y las trabajadoras que venimos perdiendo. Bueno, nosotros también creemos que esa situación se tiene que dar vuelta y que no somos los trabajadores los que tenemos que perder. Rodrigo, gracias por venir. No, gracias a ustedes, muy ha sido un amable. gusto. Gracias por venir. Vamos a hacer una muy breve pausa y en minutos vamos a estar en contacto con Roque Cantoya. Ya venimos. Bien, Daniel, en el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy vamos a estar hablando de lo que están planteando en todo caso las encuestas o una de las empresas dedicada a este tema. Bien, lo cierto es que hay, guarismos que ya se están arrojando respecto a qué es lo que la gente piensa, va a cambiar el voto, no va a cambiar el voto. Lo tenemos en comunicación esta noche a Roque Cantoya, que forma parte de Doxa Data. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Daniel. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la convocatoria. Bueno, contanos, Roque, por favor, qué tipo de estudios hicieron ustedes, qué es lo que ha podido abarcar dentro de la provincia de Santa Fe y, en todo caso, qué grado de certeza o seguridades tienen ustedes en el método usado. Nosotros, en esta oportunidad, lo que hemos hecho fue una encuesta provincial que cerramos el estudio de campo el pasado sábado, intentando dilucidar principalmente si iba a ocurrir o no lo que en distintas fuerzas políticas están esperando, que es una transferencia de votos entre los distintos frentes políticos en relación a lo que fue el voto de las primarias. Y en este sentido, lo que podemos sostener con un grado de certeza importante es que únicamente una pequeña porción de los santafesinos, a nuestro entender, según nuestros relevamientos, menos del 15%, estaría dispuesto a cambiar su voto, es decir, votar a un frente político distinto al que votó en las primarias. Lo cual nos arroja un escenario de continuidad de la tendencia de los resultados que tuvimos el pasado 12 de septiembre. Y en cuestión de imagen, ¿cómo se lo ve al gobierno nacional, Alberto Fernández? ¿Qué opinión hay sobre el gobernador de la provincia, Omar Perotti? Bueno, sin duda que la elección primaria fue un golpe duro para el gobierno nacional. Todos hemos sido testigos de una crisis no solapada, sino a cielo abierto. Siempre hay complicaciones y modificaciones sobre la marcha en todo proyecto político, pero a veces se resuelve puertas adentro. Este no fue el caso del gobierno nacional y este nuevo rumbo con nuevos actores busca revertir lo que es una imagen en Santa Fe, pero por lo que uno puede leer también en el resto del país, donde el gobierno de Alberto Fernández parece no encontrar piso en cuanto a su nivel de aprobación. En Santa Fe, concretamente, lo tenemos cerca del 30% de nivel de aprobación, pero con 14 meses de caída continua, desde aquel casi excepcional pico de nivel de imagen y de aprobación al inicio de la pandemia. Bueno, luego de ese momento no ha dejado de caer el presidente. Por su parte, el gobernador Perotti lo tenemos con una tendencia distinta, se ha estabilizado en los últimos meses, alrededor del 35-40% de nivel de aprobación, pero siempre manteniendo un diferencial negativo. Esto quiere decir que son más los santafesinos que desaprueban la gestión de aquellos que la aprueban. Bien, te preguntamos también otra cuestión que nos parece de enorme importancia y tiene que ver con el hecho de que en las PASO hubo internas en los tres frentes más importantes. En cada uno de ellos, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es la situación que ustedes pudieron detectar? Si hay fuga de votos, en todo caso, en Juntos por el Cambio, si eso se registra en el Frente de Todos o en el Frente Amplio. ¿Cuál es el análisis que lograron hacer ustedes?
Arrancamos, si te parece, Héctor, por el triunfante, por Juntos por el Cambio. Lo que observamos es que en general en toda la provincia hay relativamente una consolidación certera de los votos de Juntos por el Cambio y no estamos evidenciando una fuga de votos, como comentaba al principio, hacia otras fuerzas políticas. El 80% de los que dicen haber votado a Juntos por el Cambio en las primarias del 12 de septiembre, al menos el 80%, mantendría su voto en las generales, dándole a la candidata Carolina Lozada una ventaja de entre 7 y 9 puntos respecto a Marcelo Lewandowski, que parece a esta altura de la campaña difícil de descontar. Entendemos que el Frente de Todos va a poner muchas herramientas en juego. Hay estrategias del gobierno nacional y el gobierno provincial para descontar puntos de cara al 14 de noviembre. Creemos que el Frente de Todos puede acortar un poco la diferencia, pero lejos de poder llegar a disputar por las dos bancas del Senado, que es el trofeo más preciado en estas elecciones intermedias. Por su parte, el Frente Amplio Progresista, una alianza bastante más consolidada en el interior provincial, en Santa Fe y en Rosario, también está replicando una elección similar a la que tuvimos el 12 de septiembre. En especial en Rosario, se lo ve activamente al intendente Pablo Hapkin, a pesar de la derrota de Justiniani en las primarias, acompañando en los spots, en los avisos publicitarios, en los afiches a Clara García. Lo mismo sucede con otros referentes al interior de la provincia y entendemos que van a estar haciendo una elección cercana a los 11-12%, que, bueno, le permitiría garantizar al menos renovar la banca que en esta oportunidad va a estar dejando el diputado Luis Contigiani, aunque con dificultades para poder llegar a, entendemos el objetivo que tienen estas elecciones, que es poder al menos obtener una segunda banca. Eso lo vemos por el momento bastante lejano. Bien, ¿y qué es lo que pasa con aquellas personas que no votaron en las PASO? Que se nos ocurre es el caudal tal vez que pueda llegar a jugar un papel en donde los números puedan llegar a variar significativamente, ¿o no? Sí, es una pregunta interesante porque hay una diferencia muy sustancial entre lo que pasa en la provincia de Santa Fe y el resto de las ciudades, principalmente Santa Fe Ciudad y Rosario. A nivel provincial pasaron las primarias, el piso del 1,5% del padrón, 9 de las 13 listas que compitieron. Por lo tanto, únicamente hay 32.000 votos que no van a poder elegir la fuerza política que votaron en las primarias. Ese caudal de votos en el total provincial no permitiría un cambio drástico del panorama y reforzaría este análisis de que se va a repetir la tendencia de las primarias. Bien. Algo distinto ocurre principalmente en Rosario. En Rosario, recordemos, hubo 55 listas de precandidatos a concejales, únicamente pasaron el piso 5.000 listas, y eso representa casi 50.000 votos. Es decir, hay 50.000 electores que fueron a votar y votaron de manera afirmativa en las primarias, que ahora tendrán que elegir un candidato a concejal distinto en las generales. Y para un padrón del tamaño de Rosario, 50.000 votos es una cantidad importante y ahí entendemos que puede estar la clave para la elección local. En Santa Fe Ciudad la dimensión es un poco menor, pasaron también una cantidad de listas importantes, son 7 listas que compiten por las bancas en el Consejo, y entendemos que también la tendencia se replica. ¿Con esto qué quiero decir? A nivel provincial no hay demasiados lugares para ir a buscar votos, como sí lo hay principalmente en Ciudad de Rosario, y no son tanto los nuevos electores que van a participar en las generales en relación a las primarias. De esta manera, el principal componente de ganancia de los partidos políticos está poder atraer a los indecisos, que según nuestro estudio todavía son cerca del 15%, y lograr una migración de votos de alguna de las fuerzas, que por el momento vemos bastante dificultoso. Bien, el corte de informaciones del domingo pasado, bien lo decías vos cuando comenzábamos esta entrevista. Yo te quiero preguntar, antes de que Héctor vaya cerrando y te hable de los concejales, yo te quiero preguntar respecto a dos casos fundamentales y que también va a tener que ver su influencia en el voto aquí en la provincia. Por un lado, el tema económico y por el otro lado, el tema de inseguridad. Sabido es que en estos días, bueno, lo vivido por el gobernador de la provincia en Rosario no fue algo grato. Algunos dicen sí, dio la cara, pero no fue algo realmente grato. Y por otro lado, ¿cómo está la situación respecto a la inseguridad? ¿Qué ustedes han medido? Nosotros siempre tuvimos la inseguridad en Santa Fe Ciudad, en Rosario y también en la provincia al tope de las preocupaciones y se refleja un poco en la opinión generalizada de los ciudadanos.
Hoy 6 de cada 10 sigue eligiendo la inseguridad como la principal preocupación. A pesar de esto, como bien marcaba Daniel, las expectativas económicas son muy débiles. Hay un sentimiento de pesimismo respecto al futuro cercano de la actividad económica, pero también ya al futuro del país. Y eso sin duda se replica en la predisposición a votar por parte de los ciudadanos. Hoy un gobierno nacional no solamente va a ser juzgado por su norte ideológico, su propuesta ideológica, sino también por la capacidad de paso a paso ir resolviendo algunas de estas problemáticas. Sin duda, en el caso del gobernador, llegó a la Casa Gris con una propuesta muy fuerte vinculada a la inseguridad, uno de los principales críticas a los gobiernos del Frente Progresista, pero no logrado hasta el momento articular acciones que den una respuesta concreta en un problema sumamente complejo, que es la inseguridad. Entendemos que estas acciones pueden replicarse, pueden tener algún impacto electoral, pero en Santa Fe al menos no tenemos una expresión de partido, podemos llamarlo libertario, liberal, que a lo mejor capitalice ese descontento como sí lo hay en otros distritos. Santa Fe sigue orientando su voto predominantemente hacia las tres fuerzas que caracterizan la política santafesina desde hace más de una década. No tenemos un actor disruptivo que nos permita hablar de un cambio dramático en la intención de voto. Sí, por allí quedan esas cuartas fuerzas que están por determinarse, ¿no? La posibilidad de que pueda llegar Carlos del Frade, por ejemplo, a una diputación, o la posibilidad de que los grupos celestes puedan llegar a tener también una participación activa desde el punto de vista electoral. ¿Qué midieron en ese sentido? Sí, nosotros, tanto a Carlos del Frade como las distintas fuerzas que confeccionan el denominado Espacio Celeste, en esta oportunidad las vemos bastante lejanas de poder obtener la novena banca que pone en juego la provincia de Santa Fe. Recordemos que del Frade obtuvo a nivel provincial poco menos de 50.000 votos. Para poder competir realmente por la novena banca debería casi triplicar los votos entre el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Algo similar ocurre con los espacios referenciados en la diputada provincial Florito, y entendemos que no está dado el escenario para semejante cambio dramático, como mencionaba antes, en la tendencia en tan poco tiempo. Pero sin duda son actores que tienen el acompañamiento, han superado con holgura el piso electoral del 1,5%, y importantes sectores de la provincia se referencian en una o dos propuestas que por supuesto se encuentran casi en aspectos ideológicos muy opuestos. Muy bien, Roque, muchísimas gracias como siempre por tu disposición para plantear en todo caso una mirada con respecto al posibilismo desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista también del mantenimiento de las instituciones que son importantes en la provincia de Santa Fe. Te mandamos un gran abrazo y nos encontraremos seguramente en otra perspectiva de analizar la situación política. Muchas gracias. Sin duda, gracias por el espacio y que terminen bien la jornada. Bueno, muy bien. Bueno. Dani, una breve pausa. Breve pausa y volvemos si te parece, Dale, Héctor. ya venimos. Seguimos aquí en Lo que se viene televisión, y dije que íbamos a hablar de la promulgación de la ley de etiquetado frontal, de la importancia que tiene esta ley de etiquetado frontal, y también preguntarnos cómo nos alimentamos, cómo estamos con nuestras dietas. Y la tenemos aquí en nuestros estudios a una amiga, Paola Rednikov, licenciada en nutrición. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Daniel, Bien. ¿Cómo estás? Bueno, de todo, gracias por venir esta noche. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Yo decía de la importancia que tiene la ley de etiquetado frontal. Para mí una de las más importantes. Cuando comenzaba el programa me refería a que es una de las más importantes en los últimos 2 años para lo que tiene que ver con los consumidores, para tener una verdadera relación de qué estamos consumiendo. Recordemos que la ley se basa en que nos diga si tenemos exceso de azúcar, exceso de sodio, los excesos que tiene, qué conservantes tiene, y de allí en más tratar de buscar en un paso siguiente que los productos no tengan ese hexágono negro, como está sucediendo en países como en Chile ya con algunos productos. Quiere decir que hemos evolucionado ahí. Que formamos parte de una conciencia masiva respecto a la alimentación. Y la pregunta sería, ¿nos alimentamos bien o nos alimentamos mal? Mira, vos, respondiendo a la pregunta anterior, que no quiero dejar de responderla, es sumamente importante. Realmente el logro que hemos tenido, que hemos conseguido, incluso con las instituciones
de aquellos nutricionistas que nos agrupan. Por ejemplo, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición ha trabajado mucho en este tema. Y es un avance, yo creo que es un avance porque el consumidor tiene derecho a una alimentación saludable. ¿Y cómo hacemos para poder acceder a una alimentación saludable sin una información concreta, sin una información llamativa como promueve esta ley? Fíjate vos, si yo tengo que ir al supermercado y tengo que llevar los anteojos de cerca, de lejos, o sea, hoy lo que es el rotulado nutricional, la información nutricional y todos aquellos elementos que nos aportan los productos, porque vamos a hablar acá de productos y ultraprocesados, no de alimentos. La ley va hacia los productos y ultraprocesados. Entonces, fíjate vos que una persona de mi edad, que no soy tan grande, es muy difícil ver... Sí, están más ocultos que a la vista, los datos. Muy ocultos y muy pequeños. Entonces, hoy te da, ojalá esto siga por el buen camino que todos esperamos, ¿no? Todos aquellos que estamos del lado de la salud, porque bueno, una alimentación saludable es aquella del cual todos tenemos derecho a acceder a una alimentación saludable y que aporte todos los nutrientes necesarios, te respondo a la segunda pregunta, para promover una buena salud. Y para eso necesitamos información. Yo siempre digo, la información te hace libre también. Entonces, libertad cuando vos vas a elegir algún producto al supermercado. Claro, y por otro lado, yo creo que también ese etiquetado debe revelar los procesos que hacen a la transformación de un alimento. A mí me parece que eso también es determinante. Porque llega el producto, pero llega no solamente etiquetado, sino también llevando adelante un proceso que lo coloca en esa condición para consumir. Y a mí me parece que ese punto también es un punto muy importante. Yo no sé si la ley alcanza ese punto, alcanza a verificar ese punto que es de enorme importancia en el procesamiento, ¿no? ¿Sabés qué es lo que yo pienso? Que hay muchos de esos productos que lamentablemente no responden a un alimento real. Muchos, te diría. Entonces, creemos que son alimentos y sin embargo están en el procesamiento y en la elaboración. Deben incluir, porque obviamente lo tienen que incluir para que perduren, ¿sí? Pero también hay otras cosas que no serían necesarias y que en otros países también que están prohibidos y sin embargo se siguen utilizando. Entonces, dentro de esos productos, ¿cuántos son alimentos reales? Entonces, vos hablabas recién de ese procesamiento, Héctor, y yo creo que sí de alguna manera va a ser muy positivo porque esos sellos octogonales que nos van a de alguna manera alertar cuando tienen excesos en azúcares, en grasas saturadas, en sodio, va a haber una reducción del consumo de esos productos y la industria alimenticia también va a tener que pensar en qué otras opciones darnos como consumidores, otras opciones más saludables. No nos olvidemos que hay muchos de los llamados ingredientes que no tienen que ver con alimentos. Bueno, y esta ley no incluye a los verdaderamente alimentos. Por ejemplo, no vas a tener sellos ni en las lentejas, ni en la manteca, ni en el azúcar. Entonces, por ahí pueden, yo leí algunas opiniones y bueno, realmente me parecieron muy, bueno, hay que charlarlo, ¿no? Es válido, hay que escucharlo, pero también, bueno, voy a opinar. Que un kilo de azúcar, por supuesto que es alto en azúcares, ¿sí? Claro, pero no va a tener el sello. ¿Por qué no va a tener el sello? Porque es un alimento. Entonces ahí va a estar también la educación alimentaria que hagamos paralelamente
a esto, a la aplicación de esta ley. Pero el azúcar consumida en cantidades moderadas, o sea, no tiene por qué, no hay ningún inconveniente y depende de la edad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La manteca tampoco va a decir alta en grasas saturadas. Sabemos que tiene grasas saturadas, pero es un alimento natural, ¿sí? Es un ingrediente. Yo voy a dar un ejemplo que las abuelas ponen en práctica siempre, vienen los nietos, y es muy común que haya alguna variedad de masitas de fantasía o masitas surtidas, o productos que les gustan a los nietos, en ese sentido, para no hablar, para decir a los chicos en sí que gran parte de esos productos están saturados en grasas, esos productos están saturados en azúcares y aparte poseen conservantes. Bueno, el ejercicio práctico es que esta ley de etiquetado a esos productos, a esas masitas surtidas, o masitas fantasía, vamos a poner ese nombre, vamos a tener un hexágono, sin lugar a dudas. Quizás a una línea de yogur podemos también tener ese hexágono, quizás a una línea de harinas para tortas pueden tener ese hexágono. Digo, para que uno vaya agudizando el sentido, pero traigo a colación las masitas, que es lo más común que uno ve, que es ultraprocesado. Ni hablar en situaciones de conservas, como puede ser un tomate al natural, en conserva, en donde ahí nos vamos a encontrar con otras cosas que va a tener este etiquetado, que tienen que ver con los conservantes y los productos para poder mantener este producto, que son tan dañinos o más que las azúcares. Así que bueno, creo que ahí está lo interesante en este sentido. Para mí es un paso muy, muy importante y positivo, porque ahora abordamos los que son, vos dijiste, altos en azúcares, altos en grasas saturadas, altos en sodio, y vayamos a los niños. Vos hiciste hincapié recién en los niños. Hoy los niños consumen un alto porcentaje de su dieta cotidiana de ultraprocesados, creyendo que muchos de ellos son saludables, entre comillas. Entonces, tenemos productos como barritas de cereales con cantidades enormes de azúcares, donde se venden y se comercializan como saludables. A eso a lo que voy, que esa información va a hacer prestar más atención a la mamá, va a hacer prestar más atención a la abuela y decir, bueno, en el día, ¿cuántos paquetes y cuántos hexágonos voy a tener? Y algunos cuestionamientos decían que, bueno, en cuanto a la ley también, los parámetros que se habían utilizado nutricionales. Y los parámetros nutricionales son los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, es muy positivo para nosotros, para la información que como consumidores, y tanto los adultos como los niños, vamos a tener. Ahora después veremos cuáles son los pasos a seguir, sí, cuántas veces al día consumimos con un octógono, perdón, dije hexágono hace un ratito, con un octógono o con varios octógonos, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí va a estar la educación y hasta qué punto uno puede consumir de alguna o determinada manera. Pero sabemos que hay café, vos recién dijiste, bueno, yogur también, que si vos lees la letra chiquitita... Que dice no tener los lentes. No, pero aparte hay veces que ni siquiera con los lentes, hay que ir con lupa, lupa, no con lentes, ni siquiera con lentes. Hay un tema que a mí me parece central en la conversación y es el hecho que vos planteás, el avance que ha significado desde el punto de vista sanitarista, si vos querés, esta decisión. A mí me parece muy importante, también lo comparto. Creo incluso que los números de la aprobación de la ley revelan una posibilidad del acercamiento de los argentinos que tan difícil es para otros temas, ¿no? Tan difícil es ponerse de acuerdo en muchas cosas. La Cámara de Diputados votó 200 a favor contra 20 en contra. A mí me parece también desde ese punto de vista un mensaje hacia la sociedad muy importante de lo que dio el Congreso de la Nación. Y tenemos que evaluar como positiva esta decisión
y que apunta a la calidad de vida, ¿no? A evolucionar en la calidad de vida de los argentinos. Yo te agradezco, Paula, porque tenemos un contacto con un científico de la ciudad de La Plata que nos está esperando para conversar de COVID. La vamos a seguir porque me parece muy importante volver a contar contigo, más allá de estos preámbulos, ir específicamente a algunos aspectos puntuales de la ley y lo que implica para la sociedad. Ok, muchas gracias, parece? Héctor. Sí, me invitada para la encanta. radio ya. Dale, bueno. Pero gracias No, por y favor. gracias. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. En instantes estamos conectados con la ciudad de La Plata. Ya venimos. Bien, muchas gracias al doctor Guillermo Docena, es un científico de la ciudad de La Plata. Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por el contacto. Bueno, cuéntenos su punto de vista, Guillermo, respecto de lo que está pasando desde el punto de vista sanitario y vinculado a la pandemia en la República Argentina. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde las vacunas han controlado la transmisión del virus y sobre todo a partir de mediados de mayo que entró la variante Delta, que sabemos que tiene un poder de infección mucho más alto. Que las curvas hayan seguido bajando tienen que ver con la vacunación y en este momento estamos muy atentos porque puede haber un cambio en estas curvas y esto tiene mucho que ver con la población que todavía no ha recibido la vacuna. Recientemente se empezó a vacunar menores de 18 años, eso es fundamental y bueno, tenemos que acelerar este proceso de 3 a 17 años porque aquí es donde el virus ha demostrado en otros países que tiene la mayor chance de expandirse, de circular y alcanzar personas vacunadas. Así que bueno, hay que estar muy atentos, se han relajado mucho las medidas de los cuidados y eso impacta sumado a que estamos en el momento del año que es la temporada que favorece la diseminación del virus. Guillermo, nosotros tenemos la posibilidad de ver el diario del lunes con lo que pasa en Europa hoy, con lo que pasa en Rusia, lo que está pasando en Italia, lo que pasa en Londres, medidas que se están tomando en China, que son muy duras, Japón también está en ese sentido. Bueno, ellos están atravesando ya otra época del año con temperaturas más bajas y se ha determinado, porque hubo un estudio que se publicó la semana pasada por la Universidad de Madrid creo que era, respecto a que la cuestión estacional tiene mucho que ver de acuerdo a esta pandemia que estamos teniendo. El frío realmente favorece mucho más que el calor. Y más allá que tengamos gran parte de la población vacunada, bueno, estamos pasando por una luna de miel, digamos, pero no va a ser eterna esta luna de miel, uno estima. Esperemos que no, la única forma es combinando vacunación más cuidado, las dos cosas. Bien. El ejemplo de que vacunación solo no alcanza es Inglaterra y el ejemplo de que con las dos medidas uno puede controlarlo son los países de Europa continental de Occidente, Francia, Italia, Portugal. Pero bueno, yo no creo que para este virus la temporada de invierno sea la más importante como para otros virus respiratorios. Sí es cierto que uno esperaría que sea la más importante porque la gente está más en lugares cerrados, menos ventilación, pero bueno, eso no pasó aquí en Argentina. Y en el hemisferio norte, en todas las temporadas de verano, ha habido un pico, un brote, y el virus lo que necesita es interacción entre la gente. Por eso es tan importante en este momento tratar de crear conciencia en la gente. Lo que estamos viendo por la televisión a mí me preocupa mucho, que en muchos lugares donde hay aglomeración de gente, la gente no tiene cuidado, no tiene el barbijo, algo muy simple que tiene un efecto tan positivo como se ha demostrado en todo el mundo. Con respecto a la vacunación, bueno, no nos queda otra que seguir avanzando. Por suerte hay disponibilidad de vacunas, pero después queda en la conciencia de cada uno. Bien, Guillermo, hay un tema que a mí me parece central dentro de lo que has venido planteando y que está relacionado con las vacunas. Las vacunas tuvieron una enorme discusión política, si se quiere, en la Argentina. Politizaron a las vacunas cuando en realidad estábamos frente a un instrumento sanitario. ¿Por qué, no teniendo las pruebas suficientes desde el punto de vista científico, las vacunas fueron eficientes?
Bueno, digamos que las pruebas científicas están desde el momento que las vacunas se autorizan, luego que pasaron por fase 1, fase 2 y fase 3. Es cierto que, bueno, el número de personas voluntarias en las cuales se estudia nunca va a ser la misma que en una fase 4, como estamos ahora, en donde se vacuna a la población en forma libre. Pero evidencias científicas hay para todas las vacunas, y eso es lo que ha permitido evaluar el momento de autorizarlas, no de aprobarlas. Si hubiéramos esperado a la aprobación, todavía no hubiéramos empezado a vacunar y el precio hubiera sido muy alto, ya lo fue muy alto. Entonces yo creo que a partir que se empezó a vacunar en fines de diciembre y enero, ya en febrero estábamos viendo cómo las vacunas funcionaban, y bueno, a partir de ahí se empezó a generar más evidencia a partir de la vacunación en forma libre en toda la población. Bien, Guillermo, finalmente pregunto, dentro de lo que es el marco de la vacunación, ¿qué representa una tercera dosis para la población como expectativa en el sentido de seguir en este nivel de convivencia con la pandemia? Sí, perfecto. Con respecto a la tercera dosis hay que hacer una aclaración. Obviamente acá las vacunas fueron prácticamente todas de 2 dosis, por lo cual hacer un refuerzo es dar una tercera dosis. Y ahí tenemos que diferenciar una tercera dosis para completar el esquema en aquellas personas en las cuales el sistema inmune no funciona adecuadamente o como lo hace en una persona saludable, y eso es lo que se va a empezar a dar una tercera dosis en inmunodeprimidos, inmunodeficientes y mayores de 50 años. Y después tenemos lo que es la tercera dosis de refuerzo, es decir, en población general, donde las vacunas han mostrado una alta eficacia de protección. Ahí dar una dosis de refuerzo es importante para mantener esos niveles de inmunidad, porque sabemos que la inmunidad decae con el tiempo. Y como todavía no sabemos exactamente cada vacuna cuánto tiempo requiere para que decaiga, y tenemos la amenaza de la variante Delta, yo creo que es muy acertado en el mundo empezar a dar dosis de refuerzo o tercera dosis cuando estamos aproximándonos al año que se empezó a vacunar. Profesor Guillermo Docena, queremos agradecerle su gentileza por atendernos esta noche. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, tengan buenas noches. Bueno, un panorama interesante en todo caso el que plantea el doctor Guillermo Docena, y fundamentalmente esa recomendación final, ¿no? Seguir fundamentalmente el camino del cuidado y pensar en todo caso que desde el punto de vista sanitario hay que seguir haciendo esfuerzos. Hemos tenido 4 temas realmente interesantes. Hablamos sobre el conflicto docente, hablamos sobre la ley de etiquetado y lo importante de qué es lo que comemos. Hablamos respecto a las encuestas para las próximas elecciones y por último, no dejamos de lado el tema COVID. Bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a todos.